Queridos hermanos, en nombre de Benamérica y del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo y de los amigos de Vladimiro Mujica, los saludamos. Luego de esta misa, donde celebramos la vida de nuestro amigo y hermano, y dimos gracias a Dios por habernos tenido entre nosotros y por lo mucho que compartimos con Él. Por lo mucho que aportó en la ciencia, la investigación, la academia y la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad. Vladimiro fue, ante todo, un ser profundamente humano. ¿Y quién mejor puede dar testimonio de ello? Su hijo, Froilán Mujica, cuyo sentido mensaje será leído por nuestra querida Eda Caputo. Adelante. Vladimiro, cerca del individuo y lejos de lo científico y lo político. Mucho he pensado en estos días aquello de si Vladimiro era un científico prestado a la política o un político prestado a la ciencia. Me alegra decirles que no era ninguna de las dos cosas. En realidad era un hijo, padre, abuelo, tío, sobrino, esposo y amigo prestado al resto del mundo. Tuvo una relación de admiración profunda con su papá, quien inspiró buena parte del hombre que llegó a ser. Y su mamá era, como él mismo dijo cuando ella partió, el avatar del amor, es decir, el corazón absoluto de la familia. Como abuelo, el célebre abuelo peludo, era amoroso, divertido y exigente. A sus 3 lunas las acompañaba siempre, muchas veces a través de videollamadas, ayudándolas y retándolas al mismo tiempo para que fueran mejores estudiantes y personas. Viéndolas hoy, creo que el método funcionó bastante bien. En la familia extendida fue querido por todos. Sus bromas, sus ocurrencias y su muy peculiar manera de bailar quedaron grabadas en la memoria familiar. Verlo bailar era como observar a un científico tratando de negociar con lo inamovible y perdiendo, pero con muchísimo entusiasmo. Quedan para la memoria su legendaria capacidad de echar chistes malos y su ingenio al jugar al dominó. Y finalmente fue un padre maravilloso. Nuestra relación pasó por muchas etapas. De niño no siempre lo tuve cerca, aunque nunca estuvo realmente lejos. Mis vivencias con él ayudaron a formar la persona que soy hoy. En mi juventud, en Caracas, lo vi convertirse para mí en un ejemplo de conciencia y de excelencia. Ya de adultos, además de padre e hijo, fuimos los mejores amigos. La vida nos llevó a encontrarnos en Caracas, Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, San Sebastián, Barcelona, Phoenix, Miami, París y muchos otros lugares. Vivimos echando vaina y acumulando historias que probablemente necesitarían una miniserie para contarse completas. Si algo puedo decir hoy con absoluta tranquilidad es esto: no cambiaría nada del principio al fin. Me siento profundamente afortunado y privilegiado de haber tenido el padre que tuve. Tuvo amor en su vida. Puedo decir sin duda que amó y que fue amado. Por Froilán. Estas notas, Wolfi para su papá, Lobito para los demás. Bueno, Vladimiro fue una máquina de hacer amigos y fruto de eso aquí se siente y en todos los ámbitos donde se desarrolló. Hoy vamos a darle la palabra a uno de ellos para que nos hable, por favor, Horacio Medina.
Gracias por estar aquí. Hablar de Vladimiro como amigo no me resulta posible, no puedo. La verdad es otra. Vladi fue y sigue siendo, como tantas veces lo he dicho, un hermano cercano, muy cercano, que la vida me regaló para transitar este complejo camino de vivir siempre sostenidos por ese apoyo mutuo que nunca nos faltó, especialmente durante los últimos 27 años. Al conocer su repentina desaparición física, mi primera lectura fue a volver a leer Los Heraldos Negros. En ese poema encontré una forma de nombrar lo que duele sin medida, lo que golpea sin aviso. Allí se refleja con una cercanía casi insoportable lo que hoy siento ante su partida. Afortunadamente, buscando resignación y fuerza interna para soportar el momento, también entendí muy pronto que no quería despedirlo desde la tristeza. No sería justo con lo que fue su vida. Prefiero y elijo celebrarlo, celebrar nuestro vínculo, las confidencias compartidas, la lealtad silenciosa, los pocos desencuentros que fueron trabajados con sinceridad y empatía. Es decir, recordando todo lo bueno que siempre sembró en quienes tuvimos el privilegio de caminar por muchos años a su lado. Y en medio de ese dolor llegó una sonrisa. Días después de la noticia, me sorprendí recordando sus chistes malos, malísimos. Esos que llevaban el inconfundible sello hecho por Vladi. Los contaba con una sonrisa amplia, casi traviesa, y se reía sin parar, como si fueran buenos. Aunque algunos eran casi brillantes. No puedo obviar que Vladimiro era una suerte de maestro en el manejo de la ironía, la cual empleaba casi tan bien como debatía sobre temas de nanotecnología y mecánica cuántica. Como ya lo dijo Froilán, y lo he dicho en otras oportunidades, realmente su forma de bailar era bien peculiar, bien interesante, pero se atrevía y levantaba. Soy testigo de eso. Vladimiro, en realidad, tiene más historias que Batman. Yo creo que es increíble todas las aventuras que atravesamos, más la que atravesó sin mí. Y entonces, después de estas reflexiones, entendí que esa risa, esa forma de ser, también es parte de su legado. Una forma de estar, de aliviar y de acompañar. Vladi vivió con intensidad, con compromiso, con una presencia constante en lo profesional y en lo público. Fue un hombre de acción, de criterio, de decisiones oportunas. Dejó huella, no solo en lo que hizo, sino cómo lo hizo y por qué lo hizo, con integridad, con cercanía y con sentido. Hoy duele su ausencia, mucho, profundamente, pero también nos queda su ejemplo, su energía, de su forma de vivir y con eso no se pierde. Hermano Vladimiro, celebramos tu vida, una vida plena, generosa y profundamente significativa. Y honraremos tu memoria con gratitud, con respeto y con la certeza de lo que fuiste, seguirá vivo en todos nosotros. Gracias. Un aspecto fundamental en la vida de Vladimiro es docente y científico.
Él logró merecidos reconocimientos internacionales. Le hemos pedido a la profesora Vilma Petrach hablar sobre Vladimiro, sobre ese Vladimiro académico y científico. Gracias, Mary. Yo quiero que sepan que esto es muy difícil. Hoy quiero recordar a mi amigo y compatriota, el doctor Vladimiro Múgica, enfatizando una de las facetas que lo definían, la de científico y el docente. Vladimiro fue un científico en el sentido más amplio y noble de la palabra. Dedicó buena parte de su vida a estudiar los misterios de la química cuántica, y vaya que son misterios, y a explorar el mundo de la nanociencia y de los sistemas complejos. Y lo hizo con un rigor intelectual que le ganó el respeto de colegas a nivel mundial. Pero su grandeza no estaba solo en la sofisticación de las investigaciones que hacía, muy complejas, sino en la manera en que entendía la ciencia, como un ejercicio de humildad ante la realidad, como un ejercicio de conciencia, rigor e integridad intelectual, y como un ejercicio de servicio a la humanidad. Como profesor, Vladimiro tenía un talento poco común para traducir lo complejo a un lenguaje claro y accesible. Adaptaba su conocimiento a cada audiencia con un inmenso respeto por ella. Podía explicar la evolución del ser humano a un grupo de niños, como de hecho lo hizo a pocas horas de su inesperada partida, o exponer los desafíos de la química cuántica a especialistas, con la misma impecable seriedad, claridad y responsabilidad. Enseñaba ciencia, sí, pero también enseñaba a pensar. Tuve el privilegio de apreciar ese talento suyo, tan extraordinario. Por ejemplo, cuando lo invité en 2023 a participar en una mesa redonda de la Broward International University sobre los desafíos de la inteligencia artificial. Estaba empezando esa discusión y Vladimiro preparó una charla que conjugaba su enorme solvencia científica con su profunda sensibilidad ética y política. Fue un ejemplo cabal para mí de cómo un científico puede apelar al interés y la curiosidad de una audiencia diversa sin perder precisión ni rigor. Esa era su marca, un profesor meticuloso, pero respetuoso de la inteligencia y el valor humano de quienes lo escuchaban. Pero esa vocación docente lo extendía mucho más allá de las aulas. En cada conversación, en cada llamada, en cada comentario, Vladimiro estaba enseñando. Vladimiro no imponía, proponía. No sermoneaba, instaba a pensar. No polarizaba, sino que estimulaba el pensamiento crítico para invitar a construir puentes y compromisos. Tenía la rara capacidad y virtud de combinar la solidez de sus principios con una gran paciencia pedagógica, pero sobre todo humana. Conmigo lo hizo. Cuando los avatares del exilio me llevaron a replegarme casi por completo del activismo ciudadano, fue él quien, con su paciencia, persistencia y confianza en mis capacidades, me fue trayendo poco a poco de vuelta a la lucha democrática y al trabajo académico comprometido. Por eso, hoy lo recordamos, hoy lo recuerdo. No podemos separar al científico del profesor, ni al profesor del líder democrático, ni a todas esas facetas del amigo entrañable. Su trabajo científico fue inseparable de su compromiso con la educación en valores democráticos, con la defensa de la verdad y con la idea de que el conocimiento solo tiene sentido si contribuye a ampliar la libertad y la dignidad humanas. En su vida, hacer y enseñar ciencia con conciencia, ¿verdad, Paciano?
y defender la democracia formaban parte de un mismo proyecto ético. Hay que celebrarlo, pero nos hará mucha falta su mirada lúcida, su rigor, su peculiar pero agudo sentido del humor, y ya tuviste crédito del sentido de humor de Vladimiro, muy peculiar, y su capacidad de tender puentes entre el mundo de la ciencia y la ciudadanía de a pie, entre la academia y la lucha cívica. Pero también sabemos que su legado científico y docente sigue vivo en sus estudiantes, en sus colegas, en sus escritos, y vaya que escribía, y en todos los que aprendimos por él y a través de él, que la democracia también se construye en el aula, en el laboratorio y en la conversación paciente, inteligente y empática que combate la ignorancia y el fanatismo. Que su vida y su legado nos sigan enseñando que pensar bien y educar con integridad, respeto y empatía hacia nuestros interlocutores también son actos de valentía cívica. Y que honrar su memoria pasa por seguir defendiendo esa visión de hacer ciencia con conciencia y de poner la educación al servicio, en este caso muy importante para nosotros, de una Venezuela libertaria, justa y porfiadamente democrática, como era nuestro Vladimiro. Gracias. Como nos hemos podido dar cuenta, Vladimiro era multifacético. Dedicó buena parte de su vida a la organización ciudadana y el pleno ejercicio a la ciudadanía. Él comenzó desde Venezuela a luchar, y todo eso lo fue propagando por el mundo en todos los rincones, en todos los ámbitos donde se manifestó o actuó. Específicamente en Phoenix, Arizona, fue fundador de la Casa Venezuela, y el presidente actual de la Casa, nuestro amigo José Ferrero, ha tenido a bien escribir unas palabras para expresarlas hoy, y le pido entonces a Antonio Rivero que por favor nos las lea. De la Casa Venezolana de Venezuela, Arizona, Vladimiro Mujica. El 4 de mayo de 2014 convocamos una reunión en el Centro Inca de Tempe para lo que sería el nacimiento de la Casa Venezuela, Arizona. Y hoy, 8 de mayo del 2026, lo recordamos por todos sus aportes en diversos ámbitos de las interacciones humanas. Vladimiro siempre contribuyó a la unidad de nuestra organización, conciliador por excelencia, precursor de asociaciones con otras organizaciones de la diáspora y siempre presente en las decisiones importantes. Compartiendo la secretaría de la organización durante los últimos años, logramos participar en muchas actividades en ejercicio ciudadano, donde buscamos el encuentro de todos los sectores cívicos del estado de Arizona. Él siempre pendiente de todas las convocatorias, comunicados, encuentros, con otras organizaciones, etc. De manera casi incomprensible, siempre tuvo tiempo para una llamada, mensaje de texto y reuniones en persona con todos sus chistes, nuevamente recordado en eso. Anécdotas, conocimiento formal y vernáculo lo hacían en un ser integral que todos recordamos con mucho cariño y afecto. Para todos, una pérdida física inesperada y una cantidad innumerable de actividades que adquirimos de manera humilde para continuar su legado y completar muchos de los proyectos que estaban en el horizonte. El más importante, la liberación de Venezuela.
y su regreso al camino de la democracia plena, con paz, prosperidad, justicia y libertad. José Ferrero, Casa Venezuela, Arizona, 8 de mayo del 2026. Vladimiro Mujica interpretó cabalmente la bandera de la unidad, de la solidaridad civil en el mundo, que ha sido idea central en Benamérica, por inspiración de nuestro querido Luis Corona, nuestro primer presidente y guía. Benamérica motorizó la creación del Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo, del cual Vladimiro fue su vicepresidente, hasta que se pasó a un plano superior, definitivamente. De la Junta Directiva del movimiento están con nosotros María Alejandra Aristigueta, venida desde Suiza, Ildemaro Martínez, llegado desde Caracas, así como Luis Corona, Liliana Ponce, Ricardo Pinza y Paciano Padrón. Ahora, María Alejandra Aristigueta toma la palabra con el nombre del Movimiento Ciudadano en el Mundo. Adelante. Vladimiro, se me hace que estás en uno de esos viajes de los que ya hemos escuchado y que eran muy frecuentes, y que tu conexión no está muy buena, no tienes buena conexión de internet, y por eso en cualquier momento aparecerás en el chat del movimiento o en nuestra reunión de los jueves para hablar de la participación de la diáspora en el proceso electoral, o para comentar los escenarios que se nos presentan a 4 meses de la incursión estadounidense para llevarse a Maduro a una cárcel federal. Mientras eso sucede, o nos acostumbramos a tu ausencia, voy a dedicarte unas palabras en nombre de todo nuestro grupo, y si se me permite, también del Consejo Político Internacional, donde también coincidí con él y en otros espacios, pero donde aprendí a conocerlo muy bien. Lo primero que debo decir es que, a diferencia de muchos de ustedes, yo conocí apenas unos 4 años a Vladimiro. Pero eso bastó para conocer su compromiso con la causa democrática venezolana, con los más vulnerables, con la diáspora y con la gente en general, porque él era una persona muy cercana a la gente. Vladimiro tenía una capacidad particular para enlazar temas, buscar espacios de cooperación entre personas de distintos enfoques y trayectorias profesionales. Y eso lo vi muy particularmente en el movimiento, cuando integré el movimiento recientemente, y vi que veníamos de distintas áreas y todos podíamos coordinarnos en buena parte gracias a ese empeño de Vladimiro, que lo hemos ya mencionado aquí, de crear espacios de comunicación y de coordinación y de cercanía. Donde lo vi florecer más fue justamente en el movimiento ciudadano de venezolanos en el mundo, donde todos sus miembros eran como sus hermanos. A todos les he oído decir en estos días: Vladimiro era mi hermano, Vladimiro era mi pana, Vladimiro era con quien yo hablaba todos los días, y eso de verdad me llegó muy hondo al corazón, porque yo lo conocía como un ser muy serio, y ahí lo vi justamente como una persona, la persona divertida, la persona cercana, la persona echadora de broma, con chistes buenos y malos, que todos han hablado. Vladimiro estaba convencido de la necesidad de unir a la diáspora y garantizar su participación en la construcción de nuestros derechos civiles y políticos, incluyendo, por supuesto, el derecho a participar en un proceso electoral. No me equivoco si aseguro que Vladimiro hablaba varias veces al día con los miembros del movimiento, o como hemos oído aquí,
con todo el mundo, para avanzar temas, para unir criterios, para proponer intercambios con distintos actores políticos. Todo el que lo conoció y trabajó con él hablan de su nobleza, de su enorme capacidad de trabajo, de sus viajes, de su don de la ubicuidad, porque estabas en un Zoom y en otro a la vez. No sabemos nunca cómo lo hacía, pero además se lograba concentrar en cada uno de ellos. De sus viajes, de su don de ubicuidad, y nos hablaba desde el carro, desde el avión, desde la oficina, antes o después de dar clases, camino a un evento, entre una investigación y otra, entre un artículo y otro. Además, le encantaba intercambiar mensajes, llamar tempranito o súper tarde. Hablaba corto, hablaba largo. Yo hablé con él justamente camino a México, camino al aeropuerto cuando iba a México. Lili habló con él la noche antes que nos dejara. Ana Julia un poco más temprano. Y así con todos. Con Luis hablaba diario, con Paciano. Él era un hombre que le gustaba comunicarse y le gustaba sentirse cerca de los otros y que los otros lo sintieran a él muy, muy cercano. Bueno, desde que tienes esa mala conexión, Vladimiro, nos la pasamos diciéndonos, esto lo tengo que hablar con él. A esta reunión le hubiera encantado asistir. ¿Qué hubiera dicho Vladimiro si escuchara esto o esto otro? Y así nos pasa cada rato. Por eso, mientras resuelves lo de Internet, o nos acostumbramos, o cuando nos reencontremos, seguirás presente en cada una de nuestras tareas del movimiento de venezolanos, de ciudadanos en el mundo, porque como sabes, esa es y será siempre tu casa. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final de esta celebración, pero antes de cerrar con las últimas palabras, quiero decirles a todos los presentes que a la salida vamos a tener un compartir que está ofreciendo Benamérica y el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo. Nelson Oxford, quien hasta ahora era el vicepresidente de Benamérica y que le ha tocado súbitamente llegar a la presidencia. No tarea fácil, amigo, pero seguro que con el legado que nos dejó podrás cumplir. Te solicito entonces, como presidente de la organización, que tomes el micrófono. Gracias. Yo quiero empezar dando las gracias a todos ustedes por estar aquí. Quiero enviar desde aquí nuestro pésame, nuestra palabra solidaria a la familia de Vladimiro, a sus hermanos, a su hijo, a Gabriela. Hoy estamos aquí para celebrar la vida de un hombre genial, tan genial que casi todos los que hemos hablado coincidimos. Sin conocerlo mucho, todos lo conocían. Un hombre enamorado del amor y de la vida. Y por lo general, siempre llegaba un pelín tarde a todas sus citas. Y nunca estuvo en un lugar sin tres cosas que le eran naturales: un celular, un morral y un mal chiste. El domingo 26 de abril del 2026 se apagó el celular, se apagó su corazón. Se quedó mudo el WhatsApp que siempre sonaba de madrugada, desde cualquier parte. Y se interrumpieron los zumbitos. Ese parapeto coloquial preferido de un irreverente de la tecnocracia y del tiempo. En un instante nos quedamos sin su voz, sin sus interrupciones sarcásticas que denotaban cualquier solemnidad, sin sus ironías de último momento
que cruzaba mares como si el Atlántico fuera un charco. Desde entonces nos hablamos desde el sentimiento, desde ese dolor que se instala con un huésped inoportuno cuando un amigo se va, dejando atrás su morral. Ese morral, especie de caja de Pandora portátil, un universo entero comprimido en tela, lleno de boletos de avión, agendas que cumplir, papeles arrugados, custodio fiel de pensamientos furtivos, libros subrayados, ideas a medio hacer, quimeras tercas, desencantos y desilusiones que no lograba superar, pero que toleraba con la misma dignidad con la que cargaba sus sueños. Con el tiempo, ese morral, siempre presto para el viaje introspectivo, creció con más responsabilidades asumidas, como si allí quisiera guardar su vida. Macundales, donde se nota la ausencia de un peine, porque él siempre tuvo prioridades mucho más altas que la vanidad. Y entonces ese domingo escogió México para echar su peor chiste, dejarnos de improviso. Un mal chiste, inesperado, inoportuno, que nadie rió, y que con el alma llena, con el alma hecha un nudo, hoy nos cuesta aceptar. Pero él era un tipo muy especial. Y fiel a su estilo, dejó su pista en su último artículo, El Cisne Negro. Tal cual allí está su despedida. Inquietudes disfrazadas de reflexión. Quizás ya nos estaba diciendo adiós sin decirlo, como esos caballeros andantes que se pierden en el horizonte confiando en que los que quedan atrás sabrán entender el mensaje. En estos momentos, cuando la incertidumbre se vuelve silencio y la ausencia un imprudente acompañante. Vladimiro asumió muchas facetas y en todas puso la misma pasión. Como si viviera muchas vidas al mismo tiempo, fue un científico eminente con la rigurosidad de quien busca la verdad sin atajos. Un docente paciente convencido de que enseñar es un acto de amor. Un luchador social que jamás aceptó que la injusticia fuera costumbre. Y un político suspicaz y agudo, capaz de desmontar cualquier dogma con argumentos y una sonrisa. Recuerdo, aquí debo confesar una infidencia, que cuando lo provocaba, llamándolo converso por sus orígenes ideológicos, ripostaba, sin dejar de saborear una cachapa y un pequeño: no, yo no soy converso, yo soy un conversador. Y tenía razón. Un conversador. Y tenía razón. Su política era el diálogo, era puente, era conversación, era la negociación inevitable entre seres humanos iguales que buscan el bien común sin hacer daño a nadie. Permítame hablar, por favor, en primera persona. Vladimiro me regaló algo que no se exige ni se compra. O como decía Billo, ni se compra ni se vende. Su amistad, su lealtad, su amor. Vladimiro me dio su confianza, su paciencia, su honestidad y su empeño en trabajar siempre en equipo. Fue para mí, y estoy seguro que para muchos de los que están aquí, un compañero de ruta leal, un hermano intelectual, un cómplice de ideas, un hombre optimista, comprometido, compasivo, sin ser religioso, pero profundamente espiritual.
como todo aquel que busca la verdad con honestidad y sinceridad. Tal vez por eso esté más cerca del Creador. En Benamérica, desde aquellos días en que Luis Corona lo reclutó y Paciano Padrón lo impulsó, Vladimiro consignó la batalla, la huella de su afecto y compromiso, y desde su presidencia dejó una arquitectura moral, haciendo camino al andar como un líder hiperactivo, un miembro dirigente, operando con responsabilidad como soporte didáctico, certero, ético y crítico, que alimentaba a su manera nuestros eventos, discusiones e iniciativas. Y en cada grupo, en cada red, cada paso que tocó, dejó marcada esa mezcla suya de rigor, cariño y terquedad que solo poseen los que de verdad creen en un futuro que aún no existe y que estamos obligados a construir. Esta impronta, que se entendió más allá de Benamérica, la alcanzó con naturalidad al movimiento venezolano en el mundo, a Coalición por Venezuela, a Casas por Venezuela y quién sabe cuántas otras más, porque Vladimiro, no sé cómo, estaba en todas. Percibía la diáspora como una comunidad organizada, pensante, solidaria y profundamente venezolana. Predicaba que Venezuela no estaba dispersa, estaba sembrada. Y esa siembra necesitaba ser cultivada y recogida y cuidada con afecto y perseverancia, porque cada venezolano fuera del país es una raíz que alimenta la fecundación de la tierra de gracia, de una Venezuela posible. Levantada con manos limpias de quienes saben que la patria puede rehacerse desde su alma y que una nación no se aquilata solo por sus riquezas naturales, sino por la capacidad de sus ciudadanos en recablear sus sueños y convertirlos en valentías colectivas. Y hablaba con mucha ilusión del regreso a casa, no como un proyecto político o un sueño colectivo, sino como una travesura moral, amparada en la fe misma de que Venezuela podía volver a ser ese lugar donde uno respira hondo y dice, aquí pertenezco. Es volver a un país donde valga la pena quedarse y ser feliz en libertad, sin imposiciones, sin odio, sin vetos, sin sanciones, sin tutelas. No se trata solo de regresar, se trata de retornar y retomar el país que merecemos, ese país donde se pueda bailar salsa, sin miedo, aunque ya aquí todos han reconocido que Vladimiro bailaba salsa con 2 pies izquierdos. Pero aunque el ritmo no lo acompañara, igual se lanzaba a la pista, con una torpeza y una alegría porfiada a la venezolana. Hoy honramos a un hombre que supo ver en el laboratorio de la vida una fórmula para la libertad y se marchó dejando una tarea pendiente, la de ser científicos de nuestra propia historia y artesanos de nuestras esperanzas, y un llamado a avanzar hacia esa tierra que late en la conciencia de quienes, como él, nunca renuncian a creer en la dignidad humana como fuerza creadora. Hoy no venimos a despedir a Vladimiro, venimos a agradecer su vida. Hoy estamos aquí para soltarlo sin dejarlo ir, porque su legado no queda en una investigación, en una conferencia, en un libro, en una institución, en una universidad. Queda en nosotros, en cada persona que tocó con su palabra, con su ejemplo, con su manera de creer, de hacer, de amar al prójimo.
Gracias, Vladimiro, por tu vida, por tu risa, por tu valentía, por tu fe en nosotros y en Venezuela. Hoy ponemos tu nombre en manos de Dios. Vuela alto, mi pana. Sentido pésame. Y ve tranquilo. Ahora nosotros llevamos el morral.